Shalom, shalom para todos, ¿cómo están? Bueno, le damos la bienvenida hacia los que se vayan viendo este mensaje, ¿sí? Estamos haciendo este mensaje para luego subirlo a YouTube, ¿sí? Vamos a estar subiéndolo. Queríamos hablar un mensaje actualizado y más bien con un punto de vista o que lo podamos ver desde la perspectiva hebrea, ¿no? De la perspectiva de lo que realmente Yeshua quería, ¿sí? Lo que realmente Yeshua nos habló. Así que vamos a dar este mensaje, entonces vamos a hacer una actualización respecto al arrebatamiento. Estamos a las puertas, estamos a las puertas, no podemos negarnos a eso. Tenemos que buscar a Yeshua, ¿sí? Y santificarnos de todo corazón. Es difícil realmente, estamos viendo tiempos muy comprometedores para todos. Por eso Mateo 24, en las señales que Yeshua nos da para tener presente de cuándo sería su regreso, cuándo Él cumpliría su promesa de volver a por nosotros, de volver a tomarse a sí mismo, a su pueblo que somos nosotros, ¿sí? A su pueblo amado que somos, ese remanente que en todos los tiempos existió y también lo existe ahora. Y estamos hablando de la casa de Israel, ¿sí? No estamos hablando de una iglesia como se ha enseñado, sino que hablamos de la casa de Israel, de la cual todos formamos parte, ¿sí? Sabemos que la palabra es clara y dice que todo el que acepte, el que reciba a Yeshua, ¿sí? Tendrá el privilegio de ser llamado hijo de Yahweh, ¿sí? No todos los habitantes de esta tierra son hijos de Yahweh. Por tanto y por cuanto no acepten a Yeshua y se arrepientan de todo corazón de sus pecados, sean una nueva criatura, como Yeshua le enseñó a Nicodemo, que debe nacer de nuevo, debe ser una nueva criatura. De la misma forma es para cada uno de nosotros. Así que vamos a empezar entonces con este mensaje. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar y bueno, tenemos un mensaje poderoso. La verdad que estamos en tiempos muy, como venía diciendo recién, muy decisivos, tiempos en los que no podemos distraernos, ¿sí? Estamos, como bien sabemos, a las puertas del regreso, del retorno del deseado de las naciones, de Yeshua HaMashiach. Vemos las inundaciones como van surgiendo, inundaciones repentinas, vemos terremotos tremendos como el que vimos hace poco tiempo en Haití, 7.2. Posiblemente ese terremoto haya sido más grande, de más potencia, pero están manipulando eso también para no dar crédito a la escritura, ¿no? Para no dar crédito al cumplimiento de la escritura, porque obviamente que el mundo científico, el mundo, vamos a decirlo, ateo, gnóstico, ¿no? Siempre va a tratar de desacreditar la escritura, pero nosotros estamos acá para confirmar esa verdad que Yeshua habló. ¿Sí? Sabemos que las palabras de Yeshua son la profecía más exacta que podemos encontrar. Así que vamos a estar entonces hablando del tema que tenemos pendiente, el cual hablamos desde el principio. Vamos a hablar del arrebatamiento, ¿sí? Vamos a hablar de ese tema y bueno, las señales son clarísimas, lo hemos visto, lo vemos a diario, lo vemos en el mundo, lo vemos en el carácter de los hombres, lo vemos en nosotros mismos, en el pueblo de Yahweh, que sabemos bien, y yo suelo reiterar mucho lo que dice Santiago, capítulo 3, el castigo, el juicio para quien enseña la palabra, para quien, bueno, específicamente Santiago 3 dice que el juicio para los maestros, que no muchos de nosotros nos hagamos maestros. Santiago habla, ¿sí? Y dice en su palabra que el juicio es más severo para quien se hace maestro, quien enseña, quien predica, ¿sí? Por la responsabilidad que conlleva, ¿sí? Predicar, estudiar la palabra y la intimidad que uno tiene en su vida, ¿no? ¿Qué intimidad tenemos nosotros con Yahweh, con nuestro Padre? ¿Qué es lo que hacemos en lo íntimo, en lo privado, en lo oculto? ¿Sí? ¿Quiénes somos cuando estamos en un lugar y quiénes somos cuando estamos en otro? Y eso
a veces es muy difícil, muchas veces, porque nos amoldamos en muchas ocasiones a este mundo, nos amoldamos a otras personas, lo seguimos en su forma de hablar, en sus prácticas, en su comportamiento. Hay muchas cosas que a veces nos amoldamos, y la palabra dice, ¿sí?, que ellos, ¿sí?, se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos, ¿sí?, que ellos puedan conocer la palabra, que puedan ser transformados a través de la palabra, y no nosotros nos transformemos en ellos, ¿sí? Esto lo dice obviamente que estamos hablando de un aspecto del pecado, un aspecto de la vida que nosotros alguna vez hemos llevado, y que cuando conocemos a Yahshua, cuando somos transformados por su palabra, cuando conocemos o estamos en la presencia del Padre, en la presencia de Yahweh, nosotros podemos cambiar todo eso. Así que bueno, sin más rodeos, vamos a empezar entonces con el mensaje. Vamos a comenzar con el mensaje. Sí, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a hacer esta introducción. Vamos a tratar de agilizar el mensaje, no hacerlo demasiado largo. Siempre digo lo mismo, pero va a ser la voluntad del Ruach HaKodesh, va a ser la voluntad de Yahweh, no la mía. El tiempo que se ocupe en este mensaje, no se lo pierdan. Sí, les voy a pedir que compartan este mensaje, que se suscriban. Yo no suelo, desde que ha comenzado este canal, Edificando Vidas, jamás he sido exigente o he sido reiterativo en cuanto a que se suscriban, ¿sí? Yo simplemente me ocupo de hablar la palabra, y después eso llega a los corazones, el mensaje que es el que da el Ruach HaKodesh, el que da Yahweh. Yo no hago nada, siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir. Yo no soy capaz de hacer esto si no fuera por la mano, por la intervención, por las palabras que el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu del Santo, ¿sí?, para el que no lo sabe, el Espíritu mismo de Yahweh, ¿sí?, lo hemos conocido como Espíritu Santo, pero esa traducción o esa manera de llamarle es como es una mala traducción, ¿no? Entonces tenemos que entender que es el Ruach HaKodesh, ¿sí?, el Espíritu del Santo, que cuando el Ruach HaKodesh nos da esa guía para poder hablar, el mensaje llega al corazón, ¿sí? El mensaje baja de acá al corazón, ¿sí? No se queda en la mente, no es algo emocional, no es algo que trata solamente de tocar tu corazón y de hacerte llorar y de tratar de manipular los sentimientos y de traer recuerdos del pasado a memoria, sino que es un mensaje que transforma tu vida, es un mensaje que te hace cambiar, es un mensaje que te hace dejar los malos hábitos con los que todos luchamos cada día, y me incluyo. Yo no estoy fuera de esto, siempre lo digo y siempre lo aclaro, para que se sepa y se entienda que tanto vos como yo, que estoy aquí dando este mensaje, tengo luchas, tengo tentaciones, tengo pruebas, tengo enojos, tengo todo lo que el mundo, cualquier persona de este mundo tiene, pero yo decidí seguir a Yeshua, decidí luchar contra eso y vivir en santidad. Vivir en santidad significa ir muriendo al viejo hombre, al viejo yo, a quien era en mi pasado, a quien todavía estoy buscando dejar atrás, a viejas costumbres, a malas actitudes, a reacciones, ¿sí?, a maneras incorrectas de comportarse, ¿sí?, o de dirigirnos a los demás. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar a diario, ¿sí? La palabra dice que el príncipe de este mundo es Hasatán, en el hebreo, ¿sí?, Hasatán, nosotros en español lo hemos conocido como Satanás, vamos a decir Satanás para no traer confusión, ¿sí? La palabra dice que el príncipe de este mundo es Satanás. ¿Quién fue quien tentó a Yahshua en el desierto? Cuando Yahshua estaba haciendo esos 40 días de ayuno, fue tentado, Yahshua fue tentado. Satanás le leyó los salmos. Satanás conoce la palabra mejor que nosotros muchas veces. Satanás sabe cómo tentarnos, sabe cuáles son las debilidades que tenemos, y nosotros tenemos que estar bien precavidos en ese aspecto. Tenemos que estar bien atentos a no caer en las garras del enemigo, no caer en las artimañas de Hasatán, ¿sí? Así que vamos a empezar entonces en oración y vamos a ir directamente al tema. Quería hacer esta introducción de unos 10 minutos, 11 minutos,
y vamos a comenzar, vamos a tratar de fluir lo más rápido posible. Trataré de no hacer quizás varias partes porque bueno, estamos en un tiempo específico, hermano, estamos en un tiempo específico que si no nos arrepentimos, el día y la hora nadie lo sabe, ¿sí? Sabemos que la palabra dice eso, sabemos también que la palabra dice que ese día va a llegar como una trampa, va a ser como un relámpago, va a ser cuando menos lo esperen, cuando el mundo menos lo esté esperando, cuando el pueblo de Yahweh, cuando vamos a decir los cristianos, vamos a decir así, cuando los cristianos, cuando los que creemos y seguimos a Yeshua, ¿sí? Cuando los que confiamos en Yahweh para cada día de nuestra vida. Aclaro para los nuevos, para los que no conocen Yahweh, ¿sí? O el tetragramatón, que es Yud Hei Bab Hei, es el nombre de nuestro Padre, ¿sí? Del Padre de Yeshua. Los que ya están en este canal hace mucho saben que Yeshua es el nombre en el original, el verdadero nombre en el idioma original o en el idioma de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, ¿sí? Lo hemos conocido como Jesús, pero Jesús la J no existía en ese tiempo. Hay que ser real con esas cosas, hay que entender que hay una revelación en este tiempo que antes no teníamos y no podemos rehusarnos a eso. No podemos aceptar la mentira teniendo la verdad en nuestra cara, ¿sí? Debemos saber, ¿sí? Si vos, vamos a ponerlo de esta manera, cada uno de ustedes nació en una ciudad, en un país, en una región diferente. Si has nacido en Honduras, ¿sí? No vas a decir que sos italiano porque naciste en Honduras. Si naciste en Argentina, no vas a decir que sos, ¿sí? Alemán porque naciste en Argentina. Es tu descendencia, es tu origen, es el lugar de donde tú vienes. Entonces no podemos cambiar eso en el original, ¿sí? No podemos cambiar la esencia de lo que realmente es Yeshua. Yeshua es su nombre, y Yeshua no solamente es su nombre, sino que tiene un significado, ¿sí? Ya, la primera parte de su nombre significa Yahweh, es el nombre de su Padre, el nombre de nuestro Elohim, nuestro Padre Celestial, ¿sí? El poderoso, ¿sí? El poderoso de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No es Dios, el nombre de nuestro Padre es Yahweh, no es Dios. Dios es algo que la palabra Dios se utilizó para confundir, para generar confusión, porque decimos, yo creo en Dios, pero ¿en qué Dios? Hay millones de dioses, en África, en la India tiene millones de dioses. ¿De qué Dios estamos hablando? Yo estoy hablando de Dios con mayúscula. No, mi hermano, no. Dejemos de lado la mentira, ¿sí? Si tenemos la verdad delante nuestra, aceptamos a Yeshua y a Yahweh tal y como es su nombre, tal y como ellos son, porque ellos nos aceptan a nosotros tal y como somos, ¿sí? Tenemos pecado, seguimos pecando, muchos se bautizan y siguen pecando, y se bautizan otra vez y siguen pecando, se arrepienten y lloran, se quebrantan y siguen pecando, como cualquier persona. Todos podemos pasar por eso, y el Padre, nuestro Yahweh, aún así nos perdona, nuestro Elohim nos perdona. Y Yeshua pagó el precio más alto, el precio más caro, ¿sí? Nos compró a precio de sangre. Nosotros, los que equivocamos, cometemos miles de errores, Él viene y nos perdona. Ahora, y nos recibe tal y como somos, así de pecadores, así de imperfectos, vamos a decirlo. ¿Por qué nosotros no podemos recibirlos a ellos como realmente son? A Yeshua, como es su nombre, ese es su nombre, Yeshua. La J, ¿sí? La J apareció entre los 400 y los 500 años después de Yeshua. ¿Cómo puede llamarse Jesús? ¿Entienden? Es importante conocer esa información. ¿Por qué? Porque Daniel, el libro de Daniel, entre otros, son de los libros que dice que en Daniel capítulo 12, y vamos a empezar el mensaje, ¿sí? Vamos a empezar el mensaje sin más rodeo, pero vamos a decir esto rápidamente. Daniel capítulo 12 dice que antes de que venga el Hijo del Hombre, antes de que venga Yeshua, tendrían que ser las cosas restauradas, tendrían que ser restauradas todas las cosas, ¿sí? Lo que tiene que ver con Israel, con el pueblo de Israel,
se conocería la identidad de nosotros, ¿sí? ¿Cuál es mi identidad? Mi identidad es cristiano, evangélico, pentecostés, de la iglesia mormona. No, mi identidad es cristiano o es adventista. No, mi identidad es de la iglesia del séptimo día. No, esos son denominaciones, esos son nombres de organizaciones, ¿sí? O sea, vas a ser una organización en el ámbito legal, ¿sí? En el contexto legal, para que sea reconocido por el gobierno. Tiene un nombre jurídico para que sea reconocido por un gobierno de un país. Entonces, pero esa no es nuestra identidad. Nuestra identidad es la casa de Israel. Nosotros tenemos un mensaje, el que quiere puede ir a buscarlo, puede verlo. Se llama Nuestra identidad en Yahshua, ¿sí? Explicamos ahí a dónde pertenecemos nosotros, de por qué nuestra identidad es la casa de Israel, por qué nuestra descendencia es de Efraín, ¿sí? Por qué nosotros hemos venido de esa descendencia que Efraín recibió. Vean ese mensaje, sobre todo para los nuevos, los que no entienden que estamos en un tiempo de restauración, ¿sí? Estamos haciendo teshuvá, ¿sí? Que es regresar a casa, retornar a casa. ¿A casa? ¿Cuál casa? A Israel. Nosotros pertenecemos a Israel. Somos de la casa de Israel. Así que es muy importante que entendamos nuestra identidad, nuestra descendencia, nuestro árbol genealógico que el Padre, que Yahweh nos ha dejado, ¿sí? Y sobre todo tener presente que conocemos hoy el nombre verdadero, ¿sí? Que ha sido oculto a lo largo de los años por Satanás. Satanás ha ocultado el nombre del Padre, el nombre del Hijo, ¿sí? El nombre de Yahweh, ¿sí? Y como venía diciendo, Yahweh, ¿sí? Es el nombre del Padre. Yahshua significa Yahweh, Shua, salvación. Significa el nombre de nuestro Mesías, de nuestro Señor, vamos a decirlo, ¿sí? Yahshua HaMashiach, ¿sí? Ese es su nombre. Y significa Yahweh salva. ¿Entienden que tiene un significado? Que el nombre de nuestro maestro, del deseado de las naciones, tiene un significado. Así que es importante conocer en el original, ¿sí? Nosotros tenemos que ir al original, hermano. No podemos buscar en cualquier, ¿sí? Si sabemos que hay un libro que originalmente fue escrito en español, no tenemos por qué buscar como fuente de información principal ese mismo libro en alemán. No tiene lógica, hermanos. Tenemos que ser, si amamos realmente al Padre, si amamos realmente a Yahweh, o amamos realmente a Yahshua, y queremos, o sea, si amamos es porque le conocemos, tenemos que conocerlo más. Nadie ama a alguien que no conoce. Es más, cuanto más amas a alguien, más querés conocerlo. ¿Para qué? Para buscar agradarle más, porque amás a esa persona y querés agradarle, entonces querés conocer sus gustos, querés conocerla más, ¿sí? Sin más rodeos, vamos a empezar el mensaje orando. Sí, Padre, en el nombre de Yeshua, te damos las gracias, Yahweh, por este momento en el cual vamos a estar dando este mensaje. Vamos a dar estas palabras que vienen de tu Ruach HaKodesh. Te pedimos, Padre, que toques corazones del otro lado, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que seas tú hablando, Padre, que seas tú quebrantando corazones, que seas tú llegando al alma, Padre, llegando ahí al más profundo de sus corazones, Padre, que esos corazones duros, esos corazones de piedra, Señor, tú los transformes, Yahweh, los cambies, en el nombre de Yeshua HaMashiach, tú los cambies y los pongas un corazón de carne dentro de ese pecho. Te damos las gracias, Yahweh, por este tiempo en el cual tú vas a hablar a través de tu Ruach HaKodesh, y te pedimos que seas guiando esta palabra, este mensaje, que no sea palabra de hombre, que no sean unas palabras que salgan de mi boca, o que no sean mis ideas, sino que solamente sea tu bendita y santa palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, amén y amén. Vamos a empezar entonces con este mensaje, ¿sí? Comenzamos.
Bueno, vamos a empezar entonces con leyendo para entender un poquito la idea de cómo es que nosotros, por qué nosotros somos salvos. O sea, por qué, o más bien, vamos a decirlo de esta manera, ¿por qué hay un arrebatamiento? ¿Por qué tiene que haber un arrebatamiento? Porque hay una necesidad de un arrebatamiento, ¿sí? ¿Qué tan grave es el juicio? ¿Qué tan fuerte es el juicio? ¿Sí? Vamos a empezar entonces con eso, leyendo primeramente, bueno, Romanos 11, ¿no? Que vamos a encontrar aquí en la escritura hebrea, siempre hablamos del hebreo, del original, y yo digo, así dice el capítulo, ¿no? Comienzo a leer Romanos capítulo 11, y dice, cuando comienza el versículo dice, y yo digo, ¿no? Habla Pablo, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo? Yahweh no lo permita, dice, ¿no? Pues yo mismo soy un hijo de Israel, de la semilla o la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, ¿sí? No ha rechazado Yahweh a su pueblo, al cual escogió de antemano, ¿sí? Hay muchos que, acá es importante entender esto, entender por qué hay un plan perfecto, hay un plan que se desarrolla dentro de los tiempos kairos, que son los tiempos de Yahweh. Nosotros hemos dicho infinidad de veces eso. Nosotros el tiempo que conocemos, ¿sí? Es el tiempo cronos, ¿sí? Son las 11, por ejemplo. Vamos a ver si podemos poner por acá. Vamos a poner el reloj, ¿sí? Acá vemos 11 y 10. Entonces, los tiempos que nosotros, en los cuales vivimos, son tiempos que se conocen como cronos. Es un tiempo que fue dictaminado o que fue establecido por la misma creación, por los hombres, por los seres humanos, por científicos, por estudiosos, ¿sí? Por la ciencia, vamos a ponerlo de esa manera, por el estudio de distintas cuestiones, tanto climáticas, tanto del día, de la noche, de los tiempos en que aparece el sol, en que se oculta, en que aparece la luna. Hay distintos factores, pero el tiempo cronos es el tiempo que nosotros manejamos, el tiempo que nosotros conocemos. Distinto es a el tiempo que ha sido establecido por el Padre, por Yahweh, ¿sí? Que ese tiempo, como recién acabo de decir, se conoce como Kairos, ¿sí? ¿Qué tiempo estamos viviendo ahora exactamente? Estamos comenzando a vivir nuevamente los tiempos Kairos, porque vemos que se está cumpliendo la profecía. A ver, las 70 semanas de Daniel nosotros la hemos explicado, voy a hacer un resumen rápido, ¿sí? Daniel capítulo 9, versículo 27, o más bien del 24 al 27, ¿sí? Explica, ¿sí? En gran parte que el ángel Gabriel, ¿sí? En ese momento el profeta, ¿sí? El profeta Daniel estaba orando, ¿sí? Estaba cautivo, y el pueblo de Israel estaba pagando, ¿sí? Una condena, por así decirlo, que Yahweh había impuesto de 70 años, que estaría por fuera de su pueblo, que estaría dispersa, ¿sí? Estaría pasando ese tiempo, ¿sí? Vamos a leerlo para no hacer mucho, para no hacer demasiado complicadas las cosas. Vamos a leerlo. Vemos Daniel capítulo 9, ¿sí? Versículo 2, ya vamos a ver que dice: yo, Daniel, por los libros, entendí el número de años, cuál era la palabra de Yahweh al Nabi, ¿sí? O el Nabi más bien, Yirmeyá, que es Jeremías, ¿sí? Profeta Jeremías, ¿sí? Aún 70 años para el cumplimiento de la desolación de Jerusalén, ¿sí? En el hebreo Jerusalén, Jerusalén. Dice: yo me volví a Yahweh, Elohim, para buscarlo diligentemente por oración y súplica, con ayuno y tela de silicio, ¿sí? Yo oré a Yahweh, mi Elohim, y hice esta confesión, y dije: te suplico, Adonai, ¿sí? Quien guarda su pacto, y Gesed, ¿no? Gracia. Bueno, él ora, vamos a resumirlo, no vamos a leer todo porque se lee mucho de todo este capítulo, la oración, ¿no? De Daniel, del profeta Daniel. Primero vemos en el capítulo 2, en el versículo 2, que Daniel entendió el número de años, ¿sí? O sea, Daniel entendió la profecía en cantidad de años por los libros. ¿Qué libros? La Torá, ¿sí? La Torá es los 5 primeros libros, ¿sí? Lo que conocemos o hemos conocido como Antiguo Testamento. Obviamente que Yahshua, Daniel, los
tanto lo que tiene que ver con el Nuevo o el Antiguo Testamento, que en sí es un solo libro, ¿sí? Es un solo libro, no son dos pactos diferentes. El pacto es uno. En el Nuevo Testamento, ¿sí? O Brit Hadashah, que significa pacto renovado, ¿sí? Porque el Nuevo Testamento está expresado como algo que es totalmente diferente a lo que hemos conocido en principio, al pacto primero, ¿sí? No es un pacto, no es que hay un pacto primero y un pacto nuevo, como le han enseñado muchos pastores al pueblo. El pacto es renovado, el pacto fue perfeccionado, el pacto fue embellecido por Yeshua, ¿sí? Pero no es un pacto que se quebró, no hay un pacto quebrantado. Cuando Yeshua entrega su vida, ¿sí? en ese madero, y él muere mirando a la puerta de las ovejas, que es tal como dice el libro de Levítico, como dice parte de lo que es el ritual que el pueblo de Israel hacía, ¿sí? Vamos a hablar después un mensaje específicamente de eso, porque eso nadie lo enseña. Él estaba cumpliendo con las fiestas, él estaba cumpliendo con las fiestas que son las fiestas solemnes de Yahweh, ¿sí? Las fiestas solemnes que habla Levítico 23, ¿sí? Que encontramos, vamos a decirlo en español para no complicar demasiado porque no es el punto del mensaje, pero vamos a decir Pascuas, panes sin levadura, fiesta de las primicias, fiesta de las trompetas, el día del perdón, la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Vamos a decirlo de esa forma para que se entienda. Después vamos a hacer algo más específico con ese tema, para no perder mucho tiempo y para hacer más. Todos hemos leído y hemos alguna vez escuchado sobre esas fiestas, y muchos dicen la fiesta de los judíos. No son las fiestas de los judíos, son la fiesta de Yahweh. Si son la fiesta de Yahweh y nosotros somos, vamos a ir ahora a Romanos 11, nosotros somos injertados al olivo, ¿sí? Siendo olivo, no perteneciendo a Israel, vamos a decirlo de esa manera. Nosotros fuimos injertados a través de la descendencia de Yeshua, más bien de la descendencia de Efraín, ¿sí? Yeshua da su vida, él nos compra a precio de sangre. Nosotros, Yeshua lo que hace ahí es recuperar el pacto que fue quebrantado a los pies del monte Sinaí. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, llegan a la tierra prometida. Ellos antes habían hecho un pacto de sangre, ¿sí? Un pacto donde se derrama, si hay un sacrificio, donde hay sangre, ¿no? Hay un derramamiento de sangre porque hay un sacrificio, ¿no? Un pacto que conlleva un sacrificio en el monte Sinaí, donde ellos prometieron servirle, prometieron ser fieles, prometieron esa fidelidad y esa obediencia a Yahweh, ¿no? El pueblo de Israel prometió, las 12 tribus estaban ahí, ¿sí? No es que eran 10 tribus, eran 2 tribus, 4, no, las 12 tribus estaban ahí a los pies del monte Sinaí con Moisés. Moisés tenía las tablas, Moisés tenía la Torá, tenía las instrucciones, que lo conocemos hoy como mandamientos, ¿sí? O lo hemos conocido de esa forma, pero es la Torá, son las instrucciones. Los primeros 5 libros son escritos por Moisés. Moisés tenía ahí en sus manos, ¿sí? Recibió los mandamientos, vamos a decirlo de esa manera para no complicar. Entonces, ese pacto fue quebrado cuando llegaron a la tierra prometida. Ellos se engordaron, se bebieron, se olvidaron de Yahweh, ¿sí? Ellos estaban disfrutando de esa tierra prometida, pero habían quebrantado totalmente todo lo que ellos habían prometido. ¿Qué pasa? Para recuperar ese pacto, ¿sí? Tiene que haber un pacto nuevo. Por eso hablamos de pacto renovado, no del nuevo pacto. Hay un pacto nuevo, ¿sí? Que viene con gracia. Ese pacto incluye la gracia de Yeshua. ¿Qué pasa? Para que ese pacto sea recuperado tiene que haber un nuevo derramamiento de sangre, un nuevo sacrificio, de la misma forma, de la misma manera, ¿sí? Vamos a hacer igual el mensaje, no quiero hacerlo muy largo, pero Yeshua es ese sacrificio que recupera ese pacto, recupera esa promesa, ¿sí? Esa promesa de salvación, esa promesa de volver a habitar la nueva Jerusalén, volver a vivir lo que había sido perdido también a través de Adán y Eva, ¿no? Lo que ellos habían perdido por su desobediencia, por su pecado. Entonces, resumiendo de esa manera, ¿sí? Hay todo un proceso que ha sucedido en la Escritura, hablando del, vamos a decirlo, pacto y pacto renovado, ¿sí? Hablando de los dos libros que conocemos. Hay todo un camino que hubo que recorrer
para llegar a entender por qué nosotros somos salvos, por qué pertenecemos a la casa de Israel, o por qué, siendo que no somos judíos, siendo que no nacimos en Israel y no pertenecemos a la tribu de Judá, como Yeshua era de la tribu de Judá, ¿sí? O es de la tribu de Judá, vamos a decirlo de esa forma. Él prometió volver y va a volver, hermano, le guste o no le guste, esté listo o no esté listo, Él va a volver, ¿sí? Digo esto porque lo siento en el ruaj, lo siento en el espíritu y lo digo. Y entonces, siendo que nosotros nacimos en distintos países, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Colombia, Nicaragua, Honduras, donde sea, siendo que no nacimos en Israel, ¿por qué nosotros somos merecedores de esa salvación? ¿Por qué nosotros somos, siendo que solamente aceptamos? A ver, vamos a decir, lo digo de esta manera, pero no es específicamente de esa, así como debe ser, o así como tan sencillo va a sonar lo que voy a decir, pero ¿cómo es que solamente aceptando a Yeshua, reconociendo que Él es el Hijo de Yahweh, que es el Hijo de, bueno, yo no digo Dios porque yo sé el nombre de mi Padre y conozco su nombre, así como conozco el nombre de Yeshua, de mi Salvador, y quien me perdona, quien me libera, quien me sana, quien me guarda, ¿sí? El nombre sobre todo nombre, el nombre por el cual yo puedo ser libre, yo puedo ser, ¿sí? Limpio, por el cual soy perdonado, ¿sí? Hay un nombre, y ese nombre es Yeshua, que significa Yahweh salva. Que eso quede claro, hermano, que eso quede claro. No caigamos en mentira, ¿sí? No caigamos en la mentira que ha sido enseñada, ¿sí? A través de seminarios que lo único que hacen es repetir y repetir, ¿sí? Toda una serie de mensajes ya programados, ya establecidos, ¿sí? Estudiemos la palabra. Si podemos estudiarla, la tenemos en la casa, ¿por qué tenemos que esperar que el pastor... Si el pastor no habla, bueno, entonces no sé nada, pero si el pastor sí habla y predica, entonces yo ahí repito lo mismo que dijo el pastor. No entendí nada, pero repito lo que dijo el pastor. No, mi hermano, podemos estudiar la palabra, sí, pero no quiero ser ofensivo, pero no quiero que seas engañado, simplemente eso, no quiero que te engañen, no quiero que te mientan, porque Yeshua, dentro de las advertencias y de las señales que Él dejó para su regreso, para que venga a tomarse a sí mismo, que es la casa de Israel, no una iglesia, ¿sí? Yeshua viene a buscar un pueblo, no una iglesia. Yeshua no es que viene y a ver dónde están los pentecostales, a ver dónde están, y se pone a mirar así, no los ve, y los adventistas, ¿dónde? Y así, por acá no. Yeshua viene a buscar un pueblo, viene a buscar una nación santa, un pueblo escogido. Dice, la palabra dice que nosotros hemos sido... que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido, dice, no dice iglesia escogida, no dice iglesia santa, dice nación santa, mi hermano. Si no entendemos la palabra o no queremos entenderlo, ya es otra cosa, ¿sí? Aceptemos la palabra, aceptemos lo que está en la escritura, o directamente si no podemos aceptar solo una parte y la otra no podemos decir yo recibo esto, pero lo otro no, porque no me gusta, porque es judaizar, porque es el hebreo, o porque eso de los judíos, eso es para Israel, entonces como yo ahora estoy en el nuevo pacto, yo no tengo nada que ver con Israel. No. ¿Cómo que no tienes nada que ver, hermano? Sos Israel, hermano. A ver, Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece, o sea, muere, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Eso dice el libro de Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Qué significa eso? El pueblo es lo que hoy hace, siendo ellos escogidos, pertenecientes a la casa de Israel, lo que hacen es hablar mal contra su mismo pueblo. Muchos están haciendo eso hoy, sobre todo el pueblo cristiano. El pueblo cristiano está haciendo mucho eso. Decir, no, eso es para Israel, ellos pecaron, así que la ira va a caer sobre ellos, la gran tribulación es para ellos, y sí, claro que sí, Yahweh tiene que tratar con Israel, con el pueblo de Israel, con la tribu de Judá y Benjamín específicamente, vamos a decirlo de esa forma, ¿sí? Y también con lo que compone las otras tribus que han sido dispersidas, ¿sí? Que son los que se van a quedar, muchos cristianos, mucho pueblo de Yahweh, que está en desobediencia, que no se arrepiente,
o que seguía a Yeshua en algún momento y ya no lo sigue, se va a quedar. Se va a quedar. ¿Por qué? Porque ese día va a llegar como un relámpago. Tenemos que estar en santidad, tenemos que estar en obediencia, tenemos que luchar contra todo lo que implica el mundo, las tentaciones, las provocaciones, constantemente van a buscar la forma de que nosotros caigamos en ese pecado también, ¿sí? Que hagamos o que digamos cosas que son ofensivas y que desagradan a Yahweh. Entonces vamos a seguir pero bueno, esto es parte de todo lo que implica poder entender el mensaje. Vemos que en Daniel, versículo 24 dice, ¿sí? Bueno, más bien empezando el 23 dice: al principio de tu súplica la palabra fue dada. Dice: yo he venido a decir, acá está hablando el ángel Gabriel, ¿sí? Yo he venido a decir lo que es porque tú eres grandemente amado. Yahweh le revela a Daniel, ¿sí? Porque Daniel, a ver, él dice que lo buscó a Yahweh, ¿sí? En oración, en súplica, con ayuno, con tela de silicio. A ver, Daniel estaba orando, no solo que estaba ayunando, sino que estaba llorando, estaba como lo era el salmista David. ¿Sí? David, él mojaba su cama de lágrimas. David se mandó a las 1001. Nosotros sabemos que David, las cosas que hizo, decimos, wow, pero el Padre así lo amaba, Yahweh lo amaba de la misma forma, porque amaba su corazón. ¿Sí? Muchas veces nosotros vemos la escritura y decimos, wow, quiero tener el corazón de David, pero a ver, nosotros vivimos, agradamos al Padre, o más bien alabamos y buscamos al Padre, lo adoramos al Padre, a Yahweh lo adoramos como lo hacía David, ayunamos como ayunaba David, nos quebrantamos delante de Él, en la presencia de Yahweh, ¿no? Nos quebrantamos nuestro corazón y llorábamos como lo hacía David. Eso es importante que nos planteemos, ¿no? Porque muchas veces queremos ser como David, queremos tener ese corazón, queremos agradarlo al Eterno, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre, de esa forma, y tenemos que ver esas cosas también, ¿sí? Vemos que entonces, como venía leyendo, versículo 23 del capítulo 9, Daniel dice: por lo tanto escucha esta respuesta y entiende la visión, dice el arcángel, ¿sí? Acá, Gabriel. Dice versículo 24 dice: 70 ciclos de 7, ¿sí? O sea, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad Kadosh, ciudad santa, ¿sí? Para poner fin a la transgresión, para sellar el pecado, para borrar las iniquidades, para hacer expiación por las iniquidades, ¿sí? Y para traer justicia eterna y sellar la visión, y Naví, profeta, ¿no? Profecía, para ungir el lugar Kadosh, Kadoshim, el lugar santísimo, ¿no? Conoce, por lo tanto, y entiende, ¿sí? Que 7 ciclos de 7, o sea, 7 semanas pasarán entre el dictado del decreto de restaurar y edificar Jerusalén, o sea, Jerusalén, hasta que el Mashiach, hasta que Yeshua, príncipe, venga, hasta que Mashiach venga, ¿sí? O sea, desde que se da la orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta que aparece Yeshua, ¿sí? Hay 7 semanas que ya fueron cumplidas. Estamos hablando de los tiempos Cairo, ¿sí? Dice: permanecerá reedificado esa ciudad de Jerusalén, ¿sí? Durante 62 semanas, estamos hablando de años, ¿sí? No son semanas de días, sino semanas de años. Estoy tratando de ir lo más rápido posible para agilizar. Dice: durante 62 semanas de años, ¿sí? Esa ciudad va a permanecer reedificada, ¿sí? Pero con pozos alrededor, ¿no? Dice que tendría plazas, pero serían tiempos angustiosos, ¿sí? Esas 62 semanas de años, ¿sí? Es el tiempo que va a permanecer el pueblo santo, ¿sí? Con ese tiempo angustioso. Dice, después vamos a ver que dice, después de esas semanas, ¿no? De esas 62 semanas de años, el Mashiach será cortado, o sea, el Mashiach, estamos hablando de Yeshua, ¿sí? Será cortado y no hay juicio en él, sin juicio, limpio, sin culpa. Dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar Kadosh, pero este fin vendrá con inundación y la desolación está decretada hasta el fin de la guerra. Dice, vamos a prestar atención a este versículo, a esta parte. Dice:
el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar Kadosh. ¿Quién es el príncipe ese que ha de venir, que va a venir a destruir la ciudad y el lugar Kadosh? ¿Sí? Hablamos del templo, el lugar Kadosh es el templo. Estamos hablando del anti-Mashiach o anticristo, como lo han conocido, ¿sí? Pero dice, este fin vendrá con inundación, dice, y desolación. Dice que está decretada hasta el fin de la guerra. Nosotros vemos ya en este tiempo llamado, conocido como principio de dolores, vemos lo que está viviendo el pueblo, ¿sí? La casa de Israel y el mundo también, el mundo que no conoce, o más bien que conoce pero rechaza a Yahshua y rechaza a Yahweh. Vemos que lo que estamos viendo hoy, entre terremotos, entre erupciones de volcanes, entre la pandemia actual que estamos viviendo, entre las inundaciones repentinas que están golpeando todo el mundo, ¿sí? Que de un día a otro, de un día a 2 días, se inunda y arrasa esa inundación con todo, se lleva autos, casas, todo. Vemos, la palabra es clara, acá lo está diciendo Daniel, estamos hablando de un libro, ¿sí? Los miles de años que tiene esta profecía. Dice que vendría con inundación y desolación, ¿sí? Y dice que eso está decretado hasta el fin de la guerra. Obviamente que sabemos que va a haber una guerra, se va a venir la tercera guerra mundial, ¿sí? En el tiempo de la gran tribulación y finalizando el tiempo que vivimos ahora, que se llama principio de dolores o también tiempo de rendir cuentas, donde el mundo entero, incluido la casa de Israel que somos nosotros, rinde cuentas al Padre, ¿sí? ¿Qué significa eso? Estamos hablando de lo mismo que pasa cuando es la fiesta de Yom Kippur o el Día del Perdón, en el cual el pueblo de Israel ayuna, ¿sí? y llora y ora y se arrepiente todo ese tiempo, porque sabe el pueblo de Israel que si ellos no se confiesan delante de Yahweh, no se arrepienten de todos sus pecados, ellos pueden ser cortados. Ellos pueden ser cortados, lo que significa eliminados de este mundo. El Padre, todos los años, la fiesta esa se cumple para la humanidad, no para la casa de Israel nada más, no para la iglesia nada más, ¿sí? No para la tribu de Judá y de Benjamín y nada más ellos y los demás que hagan lo que quieran porque la vida es una sola. No, mi hermano. ¿Sí? El tiempo de Yom Kippur o el Día del Perdón es algo que todos los años sucede en este periodo que estamos viendo ahora, ¿sí? Agosto, septiembre. Estamos viviendo ahora el pleno tiempo del mes de Elul, ¿sí? El mes en el cual estamos acercándonos a la fiesta de Yom Teruah. Estamos cerca de Yom Teruah. Yom Teruah, la fiesta de los shofares, la fiesta de las trompetas. Luego de la fiesta de los shofares, la fiesta de las trompetas, donde se corona el rey, donde se anuncia el rey, viene Yom Kippur, lo que representa la gran tribulación, ¿sí? Yom Teruah, o la fiesta de los shofares, como lo han conocido la iglesia cristiana, seguramente lo ha conocido como la fiesta de las trompetas, es la representación de lo que va a ser el arrebatamiento. Por eso la palabra dice el día y la hora nadie lo sabe, pero hay un mes en el cual se anuncia, ¿sí? De hecho, la palabra dice el día y la hora nadie lo sabe, y eso es exactamente lo que el sacerdote dice cuando comienza la Yom Teruah, porque el día y la hora nadie lo sabe, porque es al primer rayo de luz de la luna nueva del mes de agosto, septiembre, ¿sí? Bueno, específicamente estamos hablando de septiembre. Hay que ver, eso se basa en el calendario hebreo, que es un calendario lunar, a diferencia del que nosotros manejamos, que es un calendario solar, ¿sí? Eso es importante entenderlo. Entonces vemos, dice el versículo versículo 27, que es el último versículo del capítulo 9 de Daniel. Dice que él hará un pacto firme con muchos por 7 días, o sea, por 7 años. Hablemos de la última semana de Daniel y hablamos también de la gran tribulación. Esa semana, ¿sí? Esa semana de 7 años, ¿sí? Dice que hará un pacto con muchos. Hablamos de naciones, hablamos de reyes, hablamos de presidentes, de ministros, de todo lo que es autoridades que rigen las naciones. A eso nos referimos, o a eso se refiere la palabra. Dice, por la mitad de esos 7 días, o sea, de esos 7 años, o sea, 3 años y medio, dice, hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda de grano, dice, ¿sí? O sea,
A la mitad de ese tiempo, de 7 años, este falso Mesías, este anti-Mashiach, ¿sí? Como dice la palabra, ¿no? El pueblo de un príncipe que ha de venir, ese es el príncipe, el anticristo, el anti-Mashiach. A la mitad de esos 3 años y medio él va a detener. ¿Por qué? Porque el tercer templo ya está. El tema del tercer templo es algo un poco oculto, es algo un poco confuso muchas veces, porque no estamos bien seguros si se está construyendo o no. Sí, no tenemos duda ninguna de que todas las bases, las vigas, las placas del edificio, del templo, ¿sí? Los elementos, la menorá, ¿sí? Que es el brazo de 7 velas, la Hanukkah, ¿no? Todo lo que compone, las copas de oro, todos los elementos que componen el templo que fue construido por Salomón, y los elementos que Salomón colocó en ese templo para Yahweh, es el templo de Yahweh, estamos hablando, ¿no? Todos esos elementos ya están. De hecho, el templo, cuando se dé la orden, puede ser construido en muy poco tiempo. Vamos a hablar de un mes y medio. Entonces, cuando el templo sea construido, eso va a ser una noticia mundial, va a impactar al mundo entero. Y esa va a ser una gran señal de que nosotros pronto estamos a ser arrebatados. Pronto el pueblo de Yahweh está a ser levantado. Por eso es tan importante estar atento a las noticias de carácter profético. Es muy importante que miremos eso. Lo que está pasando en Israel es fundamental. Yo no entiendo a los cristianos que no les interesa, no les importa. Están más pendientes del TikTok o de otra cosa que de prestar atención a lo que realmente nosotros debemos mirar, que es el cumplimiento de carácter profético, las noticias que nos hablan, qué nos dicen las noticias, qué es lo que está pasando en el mundo. Así que bueno, sigamos. Dice entonces que sobre el ala del templo, dice, estará la abominación de las desolaciones y continuará hasta que la ya decretada destrucción sea derramada sobre el desolador. O sea, los 3 años y medio se va a detener ese sacrificio. Bueno, obviamente que la construcción de un tercer templo lo único que hace o lo único que señala es una falta de respeto o un desprecio total a Yahweh y a Yeshua, lo que Yeshua hizo en la cruz. Yeshua fue el sacrificio perfecto, ¿sí? Él detuvo la ley de los sacrificios. Ahí hay un gran error doctrinal en ese aspecto, hay un gran error que fue muy mal enseñado, ¿sí? Por eso hoy muchos dicen, no, pero la ley ya fue abolida. No, la ley no fue abolida. Lo que se abolió o lo que fue cancelado cuando Yeshua entrega su vida en ese madero es la ley de los sacrificios. Pero Yeshua vino y de los 613 mandamientos que han sido establecidos por los fariseos, o sea, por esos maestros de ley, ¿sí? Que fue escrito por ellos, ¿sí? No es algo que Yahweh estableció. Los fariseos establecieron eso como ellos eran religiosos, ¿sí? Ellos eran religiosos. Pero Yeshua vino a traer esa gesed, gracia. Cuando hablamos de gracia, significa que tenemos que cumplir con los 10 que fueron establecidos, que se le han sido entregados a Moisés. No que no tenemos que cumplir con nada y que viva la pepa porque estamos en la gracia, ¿sí? No significa eso, ¿sí? Entonces, y ahora vamos a leer eso, ¿no? Vemos en Romanos, vamos a leer eso, vamos a ir rápidamente. Me parece que voy a tener me está pasando como la vez anterior, que tuve que hacer 2 mensajes. Romanos capítulo 6, refiriéndome a lo que acabo de decir, ¿no? La gracia, o muchos dicen la supergracia, ¿no? Estamos en tiempo de gracia, Yeshua vino, pagó el precio, yo hago lo que quiero, ¿sí? No es así. Mira lo que dice Romanos 6, para todo el que cree que puede hacer lo que quiere. ¿Qué diríamos nosotros? Dice, entonces, ¿no? Esto lo escribió Pablo, obviamente, carta de Romanos. ¿Qué diríamos nosotros entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que abunde la gesed, o sea, la gracia? ¿Qué dice Pablo de eso? Yahweh no lo permita. ¿Cómo nosotros que hemos muerto al pecado vamos a seguir viviendo en él? ¿Sí? Y no saben que aquellos de nosotros que hemos sido sumergidos en el Mashiach Yeshua, hemos sido inmersos en su muerte por medio de Tevirá, o sea, de la purificación en las aguas, de la inmersión,
en su muerte, para que caminemos en vida renovada. Hemos sido sepultados con Él, como el Mashiach fue levantado de los muertos a través de la honra, del esplendor, dice, del Padre, ¿no? Pues si hemos sido reunidos con Él en la muerte, como la de Él, ¿no?, de Yeshua, así también seremos unidos con Él en la resurrección, como la de Él. ¿A qué se refiere esa resurrección? Al arrebatamiento. Estamos hablando de ese glorioso día que nosotros estamos esperando, esa esperanza de gloria, ¿sí? Así como Pablo también decía, ¿no? Anímense con esas palabras, decía Pablo, en las cartas de Timoteo, de Corintios, ¿sí? Anímense con esas palabras. Vamos a dejar este mensaje acá, vamos a tener que hacer inevitablemente otro mensaje actualizado, ¿sí? La idea de este mensaje es hacer un mensaje actualizado, y también otro de los motivos por el cual estamos volviendo a hacer este mensaje es porque el mensaje que nosotros hicimos en una primera instancia, malísima calidad de audio, o sea, no se entendía nada, ¿sí? Acá no se trata de lujo, no es que acá sí lo estoy haciendo de vuelta porque me gusta que el audio sea de primerísima calidad, y acá sí estamos tratando de lucir, ¿sí? O de mostrar, a ver qué sistema de audio o de video. No se trata de eso, hermano. Se trata de que el mensaje, lo más importante es el que se escuche, ¿sí? Yo siempre lo digo, si se ve, no se ve la imagen, eso es algo que es un tema menor. Pero sí lo importante es que se escuche, que se entienda, que haya claridad en el audio, ¿sí? Que no haya ruidos molestos, ¿sí? Sinceramente, el que haya tiene muy pocas vistas el mensaje primero que hicimos sobre el arrebatamiento, justamente por ese tema. No se escucha nada, no se entiende nada, mucho ruido ambiente, el micrófono era el del teléfono celular, el cual es malísimo, mala calidad, no es para eso, ¿sí? O sea, hay elementos que son para determinadas cosas, y ese día lo hicimos con lo que teníamos, ¿sí? Primeramente con nuestro corazón, poniendo la mejor de las intenciones para el Padre, hacer la obra. Esto no es para gloria de hombre, sino que nadie le puede robar la gloria a Yahweh. Esto es para engrandecer su nombre y confirmar la verdad de la palabra, confirmar que lo que estamos viviendo hoy es el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de la Biblia que vos tenés en tu casa, ¿sí? La misma Biblia que vos tenés en tu casa, y que yo te digo, léela. Yo sé que el diablo pone muchas tentaciones, pone muchas distracciones, pone muchas excusas, pero no caigamos en eso, hermano. Si queremos realmente conocer la verdad, tomemos la escritura, tomémonos el tiempo, estudiemos, escudriñemos, no dejemos que nadie nos engañe. Y Yeshua decía que una de las señales que tendríamos hoy sería el engaño por parte de pastores, el engaño por parte de apóstoles, como le llaman, ¿no? Esos nombres que se ponen, que dan a entender una mayor jerarquía, una mayor autoridad, lo cual en realidad en el hebreo dice emisarios, enviados, no apóstoles. Un emisario o un enviado es alguien que es como un misionero, es alguien que va a una ciudad y tiene que abrir un tabernáculo, una sinagoga, una iglesia, como se le quiera llamar, pero tiene que cumplir con una asignación que ha sido recibida a él, ¿no? Él recibió esa asignación de parte de Yahweh. Entonces, no es que es una mayor jerarquía, que el apóstol es el ungido y que tiene un trato especial. El apóstol es alguien que ama, el Padre ama más al apóstol que al que no es apóstol. No es eso, hermano. Te han engañado, lamentablemente te han engañado. Entonces, abramos los ojos, leamos la escritura, no le creas todo a lo que diga el hombre, no me tenés que creer a mí tampoco. Yo siempre lo digo desde que empezó este canal, no me tenés que creer a mí, creerle a la palabra, creerle a Yahweh, creerle a Yeshua, creerle a su palabra, ¿sí? Así que vamos a dejar este mensaje ahí y vamos a continuar entonces vamos a tener que hacerlo en dos partes inevitablemente, y esperemos que sea de gran bendición para tu vida, que llegue a tu corazón, que llegue a tu vida, ¿sí? Y vamos a orar para finalizar. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te doy las gracias por este tiempo. Te pido, Padre, que en el nombre de tu Hijo Yeshua, tú bendigas a las vidas de las personas que están del otro lado, traigas sanidad, traigas restauración de hogares, restauración de matrimonio, restauración de esas vidas, traigas sanidad sobre su vida, de la cabeza a los pies, Padre, que tú lleves toda artimaña de Satanás, te la lleves, Padre, al abismo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que los ángeles sean restaurando esas vidas, que los ángeles sean acampando alrededor de la vida de cada una de las personas que pueda ver este mensaje, y que sobre todas las cosas conozcan la verdad, Padre, conozcan la verdad de tu palabra. Padre Santo, no temeremos
a pestilencia que anda en mediodía, no temeremos a saetas que vuelan de día, como dice tu palabra. Por eso en este tiempo, Padre, sabemos que estamos cubiertos, Padre, con tus ángeles, que tu mano, Yeshua HaMashiach, la mano de la sangre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, está sobre nosotros. Nos cubrimos con esa preciosa sangre y que la mano de Yahweh esté sobre nuestras vidas. Tu mano, Yahweh, esté sobre nuestras vidas ahora mismo, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, amén y amén. Padre, gracias te damos y esperamos que disfruten este mensaje. Vamos a hacer próximamente, vamos a ver cuándo podemos hacerlo, vamos a tratar de hacerlo pronto. La siguiente parte, para no hacer una separación tan extensa en cuanto a tiempo de entre un mensaje y otro, ¿sí? Traté de ser lo más fluido posible y traté de no pasarme la hora, ¿sí? Así que esa es la idea para que pueda ser más fluido todo esto, ¿no? Bueno, shalom para todos, bendiciones y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, no olviden compartir este video. Por favor les voy a pedir, como yo decía al principio del video, no suelo hacer estas cosas, no suelo pedir que se suscriban ni nada de eso, pero les quiero pedir en esta ocasión de verdad que nos ayuden a expandir la palabra. De eso se trata, de predicar. No se trata de que sea una persona que sea la otra, no se trata de gloria, no se trata de fama. No hay tiempo para eso, no hay tiempo y no importa eso, ¿sí? Acá se trata de expandir el mensaje, ¿sí? No, acá no me interesa a mí gloriarme, no, yo no soy nada ni nadie, yo no existo. Acá se trata de hablar la palabra de Yahweh, lo que Yeshua hizo, lo que Yeshua habló y lo que hoy se está cumpliendo. El tiempo se acaba, hermanos, el tiempo se acaba. Pronto sonará el shofar, pronto sonará, ¿sí? Y millones de personas van a desaparecer. Y no quiero que te quedes, porque lo que va a venir es tremendo, hermano, tremendo. ¿Sí? Yahweh les bendiga y estamos hablando y seguimos informando. ¿Sí?